Gracias, mi hermano. Bien, mis hermanos, un feliz sábado. El Señor les bendiga. Me alegra saludarles, acompañarles el día de hoy. Hace rato no venía por aquí por la iglesia de Sarón, pero hoy me da gusto verles, saludarles. Mi hermano decía hace más tempranito que veníamos de Zipaquirá, y así es. Pero les cuento que llevo 3 meses viviendo nomás allí, así que soy más rolo que zipaquireño. Así que nos da gusto estar nuevamente aquí con ustedes y acompañarles. Vamos a inclinar el rostro allí donde están. Oremos. Padre Celestial, cuán agradecidos, Señor, estamos porque en esta hora tú has sido bueno con nosotros, porque te has manifestado en este lugar, Señor, y sentimos tu presencia. Permite que podamos abrir tu palabra, podamos entenderla, comprenderla y aplicarla, Señor, cada día de nuestras vidas. Lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ¿cuántos estudiaron la lección de escuela sabática? El repaso ya pasó, pero vamos a tratar de hilar algo que venía hablando la escuela sabática con lo que vamos a estudiar en este momento de culto divino. Usted recuerda que la escuela sabática viene hablando acerca de una era de tinieblas espirituales, ¿no? Allí de hecho se complementaba con el capítulo 3 del conflicto de los siglos, que se titula así: una era de tinieblas espirituales, donde hubo un tiempo en el cristianismo, por allá en la iglesia de Pérgamo, donde comenzaron a entrar falsas creencias en el cristianismo, y entonces podemos ver, por ejemplo, la sustitución de el día de reposo, ¿cierto? Del sábado por el domingo. Comenzamos a ver allí, por ejemplo, que era necesario la justificación no por fe, sino por las obras. Comenzamos a ver también algunas otras creencias como el estado de los muertos, por ejemplo. Comenzamos a ver otras falsas creencias como, por ejemplo, la adoración a imágenes, a santos, ¿verdad? Y cualquier cantidad de cosas que se desprendieron de allí. Después de la iglesia de Pérgamo, de ese periodo que comenzó allí con un edicto que se firmó, que se llama el Edicto de Milán, donde se le puso fin a la persecución del cristianismo, pero comenzaron a entrar todas esas falsas creencias. Vino otra iglesia después de la de Pérgamo. ¿Recuerda cuál es la iglesia que vino después de Pérgamo? Bueno, vamos a hacer evaluación de guías mayores. Vamos a decirlas en orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. La Odisea, así si no la dicen, hermanos, les pongo. Bueno, vamos a ver la iglesia de Tiatira. Es la cuarta iglesia que aparece en el Apocalipsis, así que vamos a la lectura bíblica que se encontraba en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 18 que inicia el mensaje a la iglesia de Tiatira para que tengamos el contexto completo. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Miren lo que le dice el mensaje a Tiatira: yo conozco que son qué. Miren las obras que eran, ¿no? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores. Hermanos, podríamos decir que ya con esto una iglesia ejemplar, ¿no? Una iglesia donde ojalá Sarón, cierto, el Señor le dijera: yo conozco a Sarón, una iglesia que es amorosa, que es servicial, que se preocupa por el necesitado, y aunque sus obras postreras son superiores a las primeras. Este es el mensaje a la iglesia de Tiatira.
¿Les gustaría ser una iglesia como Tiatira? Hasta ahí va como bien, ¿no? Pero el versículo siguiente tiene un pero, tiene un pero. Vamos a mirar cuál es ese pero. Dice allí, versículo 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña que enseña y seduce a mis siervos para fornicar y para comer, cosas sacrificadas a los ídolos. Así que tenía un pero la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, su pero era que toleraba a Jezabel. Toleraba a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Por qué allí el Señor le dice, oiga, usted es una iglesia ejemplar, usted es una iglesia que, para ponerla, mejor dicho, de líder entre las demás, es amorosa, sirve, mejor dicho, pero solo tiene algo, y es que tolera a Jezabel? ¿Quién es Jezabel? Vamos a ver un relato que aparece, hay muchos momentos donde aparece Jezabel allí en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver uno de ellos para que podamos comprender la naturaleza de Jezabel y por qué el Señor dice que la iglesia de Tiatira pues era semejante o toleraba a Jezabel, y era el pero que tenía. Entre otras cosas, les digo que aunque este mensaje de la iglesia de Tiatira fue escrito para una época singular del cristianismo, particular del cristianismo, ciertamente también el mensaje es aplicable para nosotros hoy en día. Así que miremos y vamos a ir por allá a Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a ir al capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. De allí vamos a leer el versículo número 1 en adelante. Vamos a comprender con este relato algunas características de Jezabel. Dice allí, pasadas estas cosas, aconteció que vino ¿quién? Nabot de Jezreel, y tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Imagínense ustedes tener una propiedad que su vecino sea la casa de Nariño. ¿Usted cree que sería una propiedad más o menos valorizada? Tremendo, ¿no? Tener una propiedad al lado del palacio de presidencia. Pues este era Nabot. Nabot tenía una viña, una parcela de tierra, una viña, y colindaba, su vecino era nada más que el rey. Miren lo que sigue diciendo. Y Acab, versículo 2, dice, y Acab dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. ¿Saben? Un día se levantó el rey Acab y comenzó a mirar a su vecino y dijo, oiga, esa viña que tiene Nabot se ve como buena, se ve bonita, ¿cuánto quiera yo porque abrir aquí una puerta, ¿cierto? Y pasar allá y tener mi viñedo. Y entonces se fue donde Nabot y le dijo, Nabot, le tengo el negocio, su oportunidad, mejor dicho, su negocio del año. Y le dijo, vea, le doy lo que usted me pida por ese pedazo de tierra que usted tiene. Es más, escoja de entre toda la nación la tierra que usted quiera, yo se la doy a cambio de su pedacito de tierra, de su parcela. Yo quiero allí tener mi viñedo. Y era una propuesta que si a nosotros hoy nos dijeran eso, hermanos, ¿cierto? Usted que tiene su propiedad de pronto y viene el gobierno y le dice, se la va a pasar por acá el metro, necesitamos que me venda la propiedad, pero pues no era como lo hacen hoy en día, ¿no? Le dan lo que les parece, sino que
el rey decía, le voy a dar lo que usted quiera, escoja la propiedad que quiera, quiere una por allá en los altos de Chicó, coja la propiedad que quiera y yo se la cambio por ese pedazo de tierra. ¿Y Nabot qué le dijo? ¿Qué creen ustedes? Allí está la respuesta, ¿no? Versículo 3. Nabot respondió a Acab: líbrame Jehová de darte yo la heredad de mis padres. Líbrame Jehová de yo venderte, de yo cambiarte mi tierra por la riqueza que sea, por la propiedad que tú me des. Líbrame el Señor de yo hacer ese negocio, ese mal negocio. Ahora yo les pregunto, ¿era un mal negocio? Ante los ojos humanos diríamos, oiga, un buen negocio. ¿Qué le pasaba acá? Perdón, ¿qué le pasaba a Nabot? Que no quiso hacer ese negocio. Era un buen negocio. ¿Por qué no quiso hacer ese negocio? Ya lo vamos a ver. Pero antes de que veamos, yo quiero decirles, mis hermanos, que hay alguien interesado en hoy comprar tu viña. Hay alguien que está interesado en comprar tu viña. Yo quiero contarles un testimonio que me pasó hace ya algunos años, ya hace algún tiempo. Ya les comenté que, bueno, soy más rolo que zipaquireño, he vivido toda la vida aquí en Bogotá. Soy hijo único de madre, cabeza de hogar, o sea, a mi mamá le tocó ella sola conmigo. Hubo momentos donde nos tocó muy duro, muy difícil. Cuando yo estaba niño, mi mamá era la que sostenía el hogar y en ese entonces hubo un momento que fue un largo tiempo donde mi mamá no tenía trabajo, se encontraba sin trabajo. Ustedes saben que vivir en esta ciudad teniendo usted un hijo y no tener trabajo es angustiante, ¿no? Y bueno, y así pasaron muchos años quizás, y mi mamá por ahí se rebuscaba vendiendo, a veces hacía pan, a veces vendía por catálogo, bueno, hacía cualquier cosa para que hubiese al menos que desayunar en la casa. Yo recuerdo que ya yo creciendo un poquito y en una época de esas duras por las que pasamos, yo ya comenzaba a ser parte de lo que hoy trabajo. Yo soy especialista en marketing digital y esta tarde los invito a la sociedad de jóvenes. Vamos a hablar un poquito de tecnología, de patologías, como dijo el hermano, y vamos a ver un poquito, va a ser diferente a lo que estamos hablando ahorita, pero es bien interesante, así que no se pierda esta tarde. Yo ya comenzaba a trabajar en eso. Y yo desde el colegio, yo recuerdo que yo ya comenzaba a hacer mis primeras páginas web. Yo, hoy en día también hago desarrollo web y yo ya comenzaba a hacer eso. Y me salió una oportunidad en un trabajo, una entrevista. Yo fui a la entrevista en ese trabajo, habían como unos 15 muchachos, sin mentirles, habíamos como 15 que aspirábamos a ese trabajo. Y comenzamos allí. No era como hoy en día que ya las entrevistas son por Zoom, son por Meet, no, tocaba ir, llenar un poco de hojas, esas psicotécnicas y no sé qué, y llene, y bueno, para no alargarle la historia, el grupo se fue mermando, se fue disminuyendo, fueron enviando para la casa a otros y al final quedamos solo 2 muchachos de todos los que habían. Y yo, Señor, yo dentro de mí oraba y yo, Señor, ayúdame que este trabajo sea mío. No sabes cuánto lo necesitamos en mi casa. Si me das este trabajo, yo voy a poder ya proveer para mi casa. Mi mamá está sin trabajo, ayúdame. Yo seguí ahí. Pasamos a las pruebas ya técnicas frente al computador. Comenzamos allí a hacer todo lo que en ese momento iba a ser mi jefe inmediato. Nos colocó unas pruebas y finalmente mandaron al otro muchacho para la casa, lo despidieron y quien iba a ser mi jefe me dijo, venga, ya había pasado mucho tiempo, me dijo, camine, vamos a la cafetería, nos tomamos algo, entramos por allí a una panadería, comimos algo. Entonces me dijo, ya por mí, usted es el candidato que va a comenzar a trabajar conmigo.
hizo muy bien las pruebas, todo el proceso, todo excelente, solo hace falta una cosa, y es que tenga la entrevista con la psicóloga de la empresa. Y yo dije, bueno, pues yo creo que este trabajo ya es mío, ya pasé lo más duro. Yo dije, imposible, imposible que la psicóloga me encuentre de pronto por allá algo raro, ¿no? En la cabeza. Yo creo que ese trabajo ya es mío. Pasé ahora con la psicóloga y la psicóloga me dijo, bueno, comenzamos a hablar, tú con quién vives, no sé qué. Y yo en otra ocasión les contaré la historia del por qué, pero yo lo primero que hago cuando llego a un trabajo ahora, cuando llego a un lugar, es decir, yo soy cristiano. Yo le dije a ella, mira, yo quiero que sepas algo de mí y es que yo soy cristiano. Dijo, ¿tú eres cristiano? ¿Y cómo así? Pues yo no sé si vas a poder hacer el trabajo que tienes que hacer. Dentro de mí dije, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, no sé. Y ella comenzó a explicarme. Me dijo, mira, tú vas a entrar a administrar varios portales en internet, pero hay un portal de esos que vas a administrar que es de contenido para adultos. Es una página de pornografía. Y entonces yo inmediatamente le dije, mira, yo por mis principios, yo lo siento, pero yo no puedo administrar eso. Yo dentro de mí decía, el pastor en la iglesia no se da cuenta, no sabe. El anciano no sabe, ¿cierto? Yo bien hubiese podido decir, pues bueno, necesito ese trabajo. Tomemos lo que allá en la iglesia nadie se entera, pero ¿saben? Dios todo lo ve, ¿no? Yo le dije a ella, yo ya le había dicho, soy cristiano. ¿Cómo le voy a decir no? Si no, mis principios, yo por principios, mira, qué pena, pero no. Y ella ahí mismo me dijo, oye, pero ¿tú de qué denominación eres? Yo le dije, yo soy adventista del séptimo día. Y ella me dijo, con razón. Dijo, yo también soy cristiana. Yo soy de la carismática. Yo dentro de mí dije, con razón. Sin desmeritar a nadie, ¿no? Pero, hermano, nosotros somos un pueblo que ha sido llamado a no tolerar a Jezabel. Nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo apartado. Y entonces yo le dije, mira, no puedo. Y en resumidas cuentas, ella me dijo, voy a hablar con tu jefe, vete para la casa, yo más tarde te llamo y te doy la respuesta de si te aceptamos con esas condiciones. Entonces, mis hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que me llamaron? ¿No? Sí, algunos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, la próxima vez que tenga la oportunidad de venir, les voy a contar. Acuérdenme ahorita, les voy a contar, pero al finalizar. Vamos a seguir estudiando allí en Primera de Reyes, capítulo 21. Ahorita les voy a contar, no se angustien. Si usted se va antes, hermano, queda con la intriga. Así que no se vaya a ir. En la tarde tampoco les voy a, pero vengan en la tarde. Bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 21 y vamos a seguir el relato. Dice allí el versículo 3 que habíamos leído y Nabot respondió, líbrame Jehová de darte yo la heredad de mis padres. ¿Por qué Nabot no quiso venderle la viña al rey Acab? ¿Por qué no quiso? Vamos a entenderlo, vamos a ir a Levítico capítulo 25. Levítico 25 y vamos a leer el versículo 23. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra que mía es, dice el Señor, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. El Señor había dado un mandato sobre la tierra. ¿Qué había dicho el Señor? Que la tierra no se debía vender, la tierra que era heredad para su pueblo no se debía vender. ¿Conocía ese mandato Nabot? Claro que sí. Por eso dijo, líbrame el Señor
de yo darte mi tierra en venta. Líbrame el Señor. Conocía Nabot ese mandato. Vamos a reafirmar lo que estamos diciendo. Vamos a ir a Números, capítulo 3, perdón, capítulo 36. Números, capítulo 36, y leamos el versículo 7. Dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. No se podía dar, ni siquiera traspasar la tierra, no se podía vender ni traspasar a otra tribu, ¿no? De los levitas. Bueno, los levitas no tuvieron allí heredad como tal en tierra, pero digamos de los hijos de Benjamín no se la podían pasar a los hijos de Manasés, de Rubén, de Judá, qué sé yo, no lo podían hacer. Solamente debían conservar la tierra, era heredad. Conocía este mandato. Ahora, si usted quiere, también lea por allá Ezequiel, capítulo 46, versículo 18. Por tiempo no lo vamos a leer, pero allí se los dejo de tarea. Pero el Señor había sido específico y claro en lo que debía ser la tierra y en que no se debía vender ni heredar. Vamos nuevamente a Primera de Reyes, allí, capítulo 21. Vamos a seguir leyendo el relato. Versículo 4. Dice, y Acab se marchó a su casa triste y enojado por lo que Nabot de Jezreel le había respondido al decirle, no te daré la heredad de mis padres. ¿Saben, mis hermanos? ¿Hay alguien interesado en qué? En comprar tu viña. ¿Hay alguien interesado en comprar tu viña? ¿Cómo? Usted dirá, ¿cómo así? ¿Cuál es la viña? Vamos a aterrizarlo en términos más cercanos para que lo podamos entender. Mis hermanos, Dios te ha dado a ti una o varias viñas. No sé, voy a poner un ejemplo. Dios te ha dado a ti un hogar y ese hogar es tu viña. ¿Saben? Satanás está interesado en que tú vendas esa viña. Satanás está interesado en que tú le seas infiel a tu esposa, que tú le seas infiel a tu esposo, y te pone allí un negociazo que tú dices, este es el negocio de la vida, ¿no? Te pone allí una muchacha, te pone un joven atractivo, ¿cierto? Y tú dices, esta es la oportunidad de yo vender mi viña. ¿Sabes? El Señor te ha dado una viña, te ha dado quizás un ministerio acá en la iglesia, te ha dado quizá un don. Y Satanás está interesado en que tú ese don hagas como en la parábola, ¿no? Lo ocultes por allá, lo escondas. Satanás está interesado en vender, en comprarte, perdón, que tú le vendas tu viña. Satanás está interesado en que tú vendas tus principios, en que tú vendas lo que Dios te ha mandado. El Señor te dice, el día de reposo es ¿qué? El sábado. Y Satanás a ti te pone un trabajo, hermano, que es la oportunidad de la vida. Pero te dice, solo tienes que trabajar el sábado, mediodía. Eso es unas horitas, el Señor entiende. Satanás está interesado en comprar tu viña. ¿Me estoy haciendo entender? Satanás está interesado en que tú le vendas la viña. Pero mis hermanos, el Señor ha dejado principios claros en su palabra y nosotros los conocemos. Nosotros sabemos cuáles son los principios del Señor, pero Satanás pone allí en bandeja una oferta que nosotros decimos es que es muy tentadora. Eso allá el pastor no se va a dar cuenta, eso allá el anciano no va a saber nunca. Pero, hermanos, el Señor dice, no vendas tu viña. Vamos a seguir y vamos a continuar el relato.
Dice el versículo 5, pero su mujer, ¿quién? Allí ya aparece Jezabel. Dice, se le acercó y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de espíritu? ¿No comes? Y él respondió, el rey Acab, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que si lo prefería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ay, allí aparece esta Jezabel tremenda. La Jezabel era terrible. Le dijo, hombre, rey, ¿acaso usted no es que el rey? Levántese, coma, que yo, tranquilo, déjelo en mis manos, que yo voy a darle esa viña que usted tanto quiere. Y allí aparece en la escena Jezabel, con la que dice allí en Apocalipsis, vengo contra ti que toleras a Jezabel. Y miren lo que hizo Jezabel. Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces Jezabel, el versículo 8, escribió ella cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y le envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. Y las cartas que escribió decían así, tras de que falsificó allí una carta, podríamos decir, ¿no? La firmó con el anillo del rey. Dice la carta, proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos frente a él que atestiguen contra él y digan, tú has maldecido a Dios y al rey, y luego sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad y los ancianos y los principales que habitaban en ella hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, y llegaron los 2 hombres perversos y se sentaron frente a él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot, ¿qué ha hecho? ¿Ha maldecido a Dios y al rey? ¿Era verdad? Claro que no, era falso. Y se había colocado allí 2 testigos falsos que atestiguaran esto en contra de Nabot. Y dice, delante Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y entonces lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Saben, mis hermanos? Murió Nabot allí, pero murió siendo fiel al Señor. Un día vino el rey Acab y él dijo, no vendo mi viña, yo no vendo mi viña no está en venta. Yo quiero hoy decirte que tú propongas en tu corazón decir lo mismo. Mi viña no se vende, mi viña no está en venta, mis principios no están en venta. Pero mis hermanos, vendrá Jezabel, ¿cierto? Vendrá el enemigo y traerá persecución sobre su pueblo. Vendrá el enemigo y traerá también angustia sobre el pueblo, sobre nosotros. ¿Saben? Cuando nosotros decidimos serle fiel a Dios, a veces las cosas puede ser que no resulten como en nuestra mente parecieran, como en nuestra mente era lo mejor, pero Dios tiene una recompensa mucho más grande para aquellos que han decidido serle fiel, para aquellos que han propuesto en su corazón no vender, ¿qué cosa? La viña. Dios hoy te dice, no vendas tu viña. Los principios que Él ha colocado en su palabra no están en venta. Y volvemos allí al relato de Apocalipsis. Y ahora sí vamos a comenzar el tema en esta mañana, hermano. Ya vamos a terminar, no se angustien. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer allí el versículo 20 donde habíamos quedado. Pero tengo contra ti que toleras, ¿a quién? A Jezabel. ¿Saben?
Jezabel representa esa alianza y lo vemos manifestado en la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira comenzó a hacer alianza con el falso cristianismo, con las falsas creencias que entraban en aquella época dentro del cristianismo, y por eso hasta hoy vemos la consecuencia de esas alianzas, ¿no? Vemos un mundo cristiano que cree en cualquier otra cosa y otras doctrinas y otros falsos credos que no enseña la palabra de Dios, porque hicieron alianza con Jezabel. Y entonces dice, pero tengo contra ti que toleras. Mis hermanos, el Señor no quiere que tú y yo hagamos alianza en este mundo con Jezabel. Y miren el desenlace, el final, versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Entre otras cosas, cuando habla Apocalipsis de fornicación, es justamente eso, ¿no? Hacer alianza con los credos e implementarlos dentro de nuestra creencia, dentro de nuestro practicar, dentro de nuestro diario vivir, tener alianzas con el mundo. Usted dice, bueno, yo soy adventista, yo guardo los mandamientos del Señor, yo me caracterizo porque guardo el día de sábado, el día de reposo, y hermanos, mejor dicho, como adventistas decimos ya con eso. Yo te pregunto, ¿guardas tú verdaderamente el sábado como el Señor lo dejó en su palabra? Desde que inicia el sábado a la puesta del sol el día viernes. Y así podríamos mirar cada mandamiento, cada detalle que el Señor ha dejado. Estamos poniendo allí, haciendo como que sí, como que no, poniendo en participación también a Jezabel dentro de nuestro andar cristiano. Y miren, dice el versículo 23, versículo 22, dice, por tanto yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Ustedes saben cómo terminó Jezabel? La historia de cómo terminó Jezabel. Terminó peor que Nabot, ¿no? Fue comida allí por los perros, ¿cierto? Los perros lamieron su sangre, allí fue apedreada, fue llevada allí y dejada botada, y los perros vinieron, lamieron su sangre, o sea, terminó peor. Mis hermanos, ese será el fin también para todos aquellos que decidan vender su viña a Satanás. Yo vuelvo y te digo, Dios te ha dado una viña o muchas viñas, te ha dado tu hogar, te ha dado un ministerio en la iglesia, te ha dado sus mandamientos, te ha dado tus hijos, te ha dado tu esposo, tu esposa, te ha dado una responsabilidad grande de predicar, de compartir el evangelio en tu casa, en tu oficina, con tus familiares, con tus amigos. Bueno, te ha dado diferentes viñas de las cuales tú eres responsable. ¿Estás siendo fiel al Señor con esa responsabilidad que Dios te ha dado? ¿Estás siendo fiel? ¿Has cedido un poco? ¿Estás vendiendo tus principios? ¿Estás diciendo quizás allá en la iglesia no se dan cuenta? Quizás llevo un cristianismo, pero como lo enseña el mundo, a mi manera, como a mí me conviene, como se acomoda a mi estilo de vida. ¿Será que nos estamos apegando a lo que está registrado en su palabra, a los principios que están allí? Mis hermanos, hoy di, mi viña no se vende, mi viña no está en venta. Proponte en tu corazón eso. Les cuento ya para terminar qué pasó. ¿Cuántos decían que me llamaron? Bueno, pues sí me llamaron. Sí me llamaron mis hermanos y me dijeron, David, muchas gracias, pero no. Muchas gracias, pero en esas condiciones no nos sirve. No podemos poner a una persona
solamente para que administre ese portal de contenido para adultos y que tú hagas el resto de portales. Es un doble gasto, en definitiva. Muchas gracias, en una próxima oportunidad, pero no. Mis hermanos, yo hoy he aprendido que serle fiel a Dios paga. Que serle fiel a Dios, hermanos, trae recompensa en el mundo venidero, pero aún en este mundo trae recompensa. Esperamos la recompensa mayor, pero aún mientras estamos en este mundo, hermanos, Dios es fiel también con sus hijos que le han decidido ser fiel. Yo hoy, hermanos, esa oportunidad de trabajo no fue, pero yo les digo que en la parte laboral he sido bendecido de una manera extraordinaria. Doy testimonio de ello. Con mi esposa hoy vivimos en Zipaquirá. Dios nos dio la oportunidad de salir de esta ciudad, entre otras cosas. Si ustedes pueden, háganlo como proyecto, como familia, pero bien planificado, es otro tema, pero yo propuse con mi esposa salir de esta ciudad. Estamos contentos, trabajo con una agencia en España totalmente remoto, y todos los testimonios de mi vida profesional, laboral, hermanos, yo les puedo decir que rechacé ese trabajo o no se me dio, pero el Señor me ha bendecido, me ha dado y me ha dado muchísimo más de lo que yo esperaba. Así que mis hermanos, propone en tu corazón: mi viña no se vende, mi viña no está en venta. ¿Quieres tú decirle eso hoy al Señor? Mi viña no se vende. Vamos a escuchar una alabanza musical y mientras escuchamos esa alabanza, mi hermano vaya meditando allí en su mente, en su cabeza, en las palabras de este himno, y propone en tu corazón serle hoy fiel al Señor y decirle: así se me ofrezca la oportunidad de la vida, mis principios, mis mandamientos que el Señor me ha dado, mi viña no se vende.